Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente día. Sábado 21 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. De igual forma, solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos leyendo la información porque también hay temas que se tienen que dar a conocer y sobre todo temas que después de una gran lucha, pues por fin se logró. Y sobre todo en este gobierno panista, allá en Chihuahua. Como sabemos, la mayoría de los estados ya tuvieron la distribución de los libros gratuitos, que fue tema que utilizó la oposición para seguir atacando y que luego vimos que no pasó nada. ¿Por qué? Porque eran mentiras para poder polarizar este tipo de tema. Pues bien, uno de los últimos estados que no había tenido la distribución de estos libros fue el estado de Chihuahua, un estado en el que esta corrupta gobernadora, con el afán de querer sustituirlos, hizo unos cuadernillos en blanco, parecieran cuadernillos para dibujar, en el que se desembolsó alrededor de 60 millones de pesos. ¿Y qué creen? Pues ya no van a servir para nada. Esa era la intención. Y se los dijimos. Y todavía la misma diputada Andrea Chávez en tribuna lo comentó. Ese dinerito también fue para un allegado de María Eugenia Campos. Simplemente para que vean cómo se las gastan. Los panistas son muy buenos para sacar raja política y beneficios de temas que causan polarización. Ya ha quedado más que claro. Así es como actúan este tipo de políticos. Esto orilló a que los maestros entren en paro allá en Chihuahua. Y así es como se estaba viendo en las redes sociales y todo lo que ocasionó. Escuchen primero ustedes esto y nos vamos a ver cómo se realizó el paro de maestros que iniciaron el jueves, que llegará al 100%, al 100% el próximo lunes. Así es como había iniciado. En huelga los maestros de Chihuahua, fíjense porque esto fue el 16 de octubre, los maestros de Chihuahua, por retención de libros de texto, los maestros iniciaron paro y esperan que esto llegue hasta el día lunes. Maestros terminan paro en Chihuahua y ganaron porque ya van a recibir los libros de la SEP y ahorita lo vamos a ver. Ni un paso atrás en la lucha para la entrega de los libros. Así es como se vivía el paro, allá en Chihuahua, que les vuelvo a reiterar, inició desde el día 16. Desde el día 16. Pero antes de ello, todo esto fue lo que ocurrió. Escuchen. Las aulas de los planteles de educación básica en la ciudad lucieron vacías, debido a que los maestros iniciaron este lunes un paro de labores para exigir a las autoridades de Chihuahua que entreguen los libros de texto gratuitos a sus alumnos. En un recorrido por distintos planteles escolares de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, se observó a los docentes afuera de los salones sin alumnos. Permanecían en los patios platicando entre ellos y a la espera de una respuesta a su demanda. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que el servicio educativo se suspendería en todas las escuelas del estado, federales y estatales. De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno de Chihuahua, en la entidad se cuenta con una matrícula de 718,296 estudiantes en educación básica, atendidos por 32,860 docentes en 5,939 escuelas. El CENTE, a través de la sección 8 y 42,
Reiteró que en el momento en que abran los almacenes donde tienen los libros y se reactive su distribución, estaremos organizándonos nuevamente con recursos humanos y financieros para apoyar en el traslado de los mismos y reactivar las actividades en las escuelas. La suspensión de clases de este 16 de octubre se anunció a los padres de familia por redes sociales y mensajes directos por WhatsApp desde el pasado viernes, por lo que hoy no enviaron a sus hijos a la escuela. A través de un mensaje a las madres y padres de familia, el CENTE expuso que los libros de texto gratuitos son una herramienta que articula el plan y programas de estudio con el que las maestras y maestros trabajan diariamente. Ante la falta de los mismos, el presente ciclo escolar 2023-2024 está en riesgo. Hace 50 días, los maestros arrancaron el ciclo escolar sin libros de texto para sus alumnos, en medio de un escenario inédito en la historia reciente de Chihuahua, generado por una controversia constitucional presentada por el gobierno panista de María Eugenia Campos Galván ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ordenó suspender por ahora la distribución de los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana. Pues para que vean, por culpa de esta gobernadora, 50 días, los niños, prácticamente 2 meses, se quedaron sin libros. ¡Ojo! 50 días. Esto pues obviamente, les digo, empezó desde el lunes 16 y muchos más se empezaron a sumar. Se suma la Universidad Pedagógica y la Normal Rural de Saucillo al paro estatal de maestros en Chihuahua por la entrega de libros. Seguimos en la lucha. Todo esto se empezó a viralizar. Se extendió lo que es este paro. Y todo esto ya lo vieron, porque la señora presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay que decirlo, ya se había ganado ese amparo, pero ella metió el recurso. Este lunes los padres de familia de Chihuahua se manifestaron a favor de la decisión de los maestros de ir a paro en todo el estado ante la negativa del gobierno de Maru Campos. 16. Pues señores, su lucha valió la pena. Fíjense ustedes, porque antes de que se diera la gran noticia, en Chihuahua ya se distribuirán los libros de texto gratuitos para la educación básica. Esto fue una nota que salió 2 días después, el día 18, ante la creación y elaboración de los nuevos libros de texto para implementar el proyecto La Nueva Escuela Mexicana. El único gobierno panista que estuvo a cargo de María Eugenia Campos Galván se opuso a la distribución de ejemplares. Vimos todo lo que hizo, cómo creó esos cuadernillos para dibujar, para, según ella, que sean los que vengan a sustituir los libros de texto gratuitos. Pues ya no, señores. Hubo justicia y los maestros ganaron. El detalle es que hubo un atraso de 50 días. Esto lo planteó en su momento la misma diputada Andrea Chávez. ¿Qué está pasando en el estado de Chihuahua, Andrea? ¿Por qué todavía no entregan los libros de texto gratuitos de la SEP? Por 3 razones. La primera y la más importante, la cerrazón de la señora gobernadora María Eugenia Campos, que promovió una demanda de controversia constitucional que privó a las niñas, niños y adolescentes de sus libros durante 40 días. Una demanda que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desechó. La segunda razón es que todavía existen grupos muy minoritarios que se prestan a los peores juegos de la derecha más rancia y más conservadora, promoviendo mentiras y noticias falsas en medios de comunicación y en redes sociales. Y la tercera, que todavía no hemos podido sacar adelante una reforma integral al Poder Judicial. Y por eso todavía magistrados, jueces y ministros, por los que nadie votó, le están dando revés a muchos avances de la Cuarta Transformación. Por eso urge el Plan C, al que nos ha convocado nuestro presidente de la República. Que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada necesaria para lograr todas las reformas constitucionales que aún quedan pendientes. Una de ellas, y quizás la más importante, la renovación del Poder Judicial. Nos seguiremos organizando, demandando la entrega inmediata de los libros de texto.
Porque libros sí, caprichos no. Pues sí, libros sí, caprichos no, y se acabó el caprichito de esta gobernadora panista, que hay que decirlo con todas sus letras. Se aprovechó de esta situación y desembolsó 60 millones de pesos a lo puro güey. Terminó también de explicar Andrea Chávez, porque antes de que se diera esta gran noticia, tuvo muchos cuestionamientos sobre qué pasó, si ya habían dicho que habían ganado. Miren, ¿qué está pasando con los libros de texto, Andrea? Tú nos compartías hace algunos días que habías estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que habían ganado las y los chihuahuenses. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía no se entregan estos libros de texto? Miren, en la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, se resolvió una demanda de controversia constitucional interpuesta por la señora gobernadora del estado, María Eugenia Campos. ¿Qué sostenía esta demanda de controversia constitucional? El gobierno del estado pretendía nunca entregar los libros de texto y a manera de medida cautelar solicitaba la suspensión provisional de la entrega de los libros de texto en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía el fondo del asunto. ¿Cuál era el fondo del asunto? El fondo del asunto pues eran las mentiras que se agarraron contando los derechosos, los conservadores en los medios de comunicación tradicionales. Ya saben que a ellos siempre les dan telecita, radio, periódico, prensa escrita, inclusive en redes sociales vimos tendencias en muchas plataformas a través de las cuales los conservadores, los neoliberales compartían mentiras. Mentiras como que los libros de texto gratuitos no se habían conformado con antelación, con planeación. Se desmintió, se realizaron 32 asambleas. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, invitó a los 32 ejecutivos estatales, a los congresos locales, consultó a más de 1 millón de maestras y maestros, en donde también en esas asambleas participaron consultoras, consultores de dependencias, tanto públicas como privadas, para la elaboración de estos preciosos libros de texto que ustedes ya saben. Yo soy una enamorada de los libros, soy hija de maestra y de maestro, y sé lo importante que es tener material didáctico en las aulas para que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes pues tengan todas las herramientas para estudiar, pero también para que las y los maestros pues tengan un apoyo en sus clases, que tengan dentro de la libertad de cátedra una guía que encamine su materia o su grado, el grado que les toque impartir. Son libros de texto preciosos que tienen imágenes bellísimas sobre paisajes en México. Hay algunos pasajes literarios de grandes figuras de la literatura universal, pero también se recuperan las tradiciones, las costumbres de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, muchas tradiciones mexicanas, muchas canciones que se han olvidado y que no queremos que se pierdan en el camino. Hay también un esfuerzo importante por recuperar la memoria histórica, recordando los dolores a través de los cuales pues hemos pasado nuestras vidas generación tras generación, las 3 transformaciones que antecedieron a esta. Me refiero a la independencia, a la reforma, a la revolución mexicana, y por supuesto también hay un esfuerzo muy importante para recuperar esos valores que en el periodo neoliberal se pretendieron minimizar, siempre anteponiendo el consumismo, siempre poniendo primero el negocio, el dinero, en lugar de la justicia, la generosidad, la bondad. ¿Qué pasa? Estos libros de texto
No se entregaron durante casi 40 días porque el ministro Luis María Aguilar pues todavía no quería resolver, porque sabía que iba a perder la votación, porque el gobierno del estado no tenía argumentos sólidos que lograran impedir definitivamente la entrega de estos libros de texto. ¿En qué basada la controversia constitucional? La gobernadora panista del estado de Chihuahua, digamos, el único argumento jurídico sobre el cual sustentaba esa controversia, esa demanda, era que los libros de texto se habían entregado antes de la publicación del Plan Nacional. Pero en cuanto se publicó el Plan Nacional, lo que el ministro Luis María Aguilar, que siempre ha resuelto en contra de la Cuarta Transformación, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra del gobierno federal, resolvió fue suspenderlo, pero lo que debió haber hecho es, en cuanto se publicó el Plan Nacional, entregar los libros de texto, porque entonces el único argumento jurídico sobre el cual se sustentaba la suspensión de la entrega se había acabado. Pero pues ese ministro, como muchos otros ministros no conformes con los 600,000 pesos mensuales que les pagan, siendo pues ministros de la Suprema Corte por los que nadie votó, de pronto se venden al mejor postor, y en este caso pues la mejor postora fue tanto la gobernadora María Eugenia Campos del estado de Chihuahua como el gobernador Riquelme en el estado de Coahuila. Finalmente, gracias a la movilización de madres, padres, maestras, maestros, directoras, directores e inclusive de niñas y niños y adolescentes en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila, logramos darle reversa a la gobernadora Maru Campos y al gobernador Riquelme. Dimos esa batalla y la ganamos, lo que comprueba que la acción popular, que la organización en territorio sí consigue los cambios que demandamos, que exigimos. Por eso el presidente de la República siempre dice: manifiéstense, tomen las plazas públicas, llenen los caminos, los barrios, las comunidades, las colonias completas de las demandas que ustedes necesiten. Organícense, porque el pueblo manda, y el pueblo logró esa enorme victoria. ¿Qué sucedió después? Hace algunos días nos damos cuenta de que un juez y una jueza, otros por los que nadie votó, que no son electos popularmente, otorgan 2 amparos a favor de la Asociación Estatal de Padres de Familia y a favor de una organización civil de nombre Clínica de Derechos Humanos. Les otorga el amparo, otorgándoles también como medida cautelar la suspensión de la entrega de los libros de texto. Entonces, la victoria que conseguimos en lo federal, en lo local, pretenden derrumbarla. Pretenden destrozarnos anímicamente y que nos cansemos, pero el pueblo chihuahuense es mucha pieza. ¿Y qué hizo el pueblo chihuahuense? Se volvió a levantar, se está volviendo a organizar, y el día de hoy se manifestó a las afueras del Poder Judicial en Ciudad Juárez, en la avenida Tecnológico, para exigir la entrega inmediata de los libros de texto gratuitos. Veíamos un video que a mí me enchinaba la piel de mar. Pues eso fue lo que ocasionó este paro, de igual forma todo ese movimiento, y ya en resumidas cuentas, hay que decirlo, se ha logrado poner fin a esto que hicieron los panistas. Los profesores del CENTE decidieron poner fin al impedimento y obstrucción del derecho a la educación, mismos que se encuentran en la Constitución mexicana. Ahora más de 700,000 estudiantes en Chihuahua podrán continuar con sus estudios, pero ahora de manera correcta y completa, con la implementación de la nueva escuela mexicana. Cabe destacar que Campos Galván utilizó dinero del erario público, que no hay que olvidarlo también, para la impresión de libros de texto de la generación 2019, para evitar
a toda costa distribuir los libros de la Secretaría de Educación Pública. Había ordenado en conjunto con el gobierno federal únicamente por una campaña política en contra del gobierno de la transformación. El PAN ha llegado muy lejos con sus decisiones irracionales que únicamente han perjudicado a la ciudadanía. Y esto lo tenemos que informar. Ya basta. Ya basta, señores. Esto inició el ciclo escolar el 28 de agosto. Nos encontramos ya casi 21 de octubre. Pero, buenas noticias. Buenas noticias, señores. Los libros de texto ya se distribuirán en Chihuahua. Por fin. Y a la fregada estos dos, que fueron los que primero, pues, hicieron que no se distribuyera. Este mismo ministro, que ahorita recientemente lo ven ustedes, en espacio tras espacio, hablando sobre los privilegios, en el que comenta que no tiene ni uno. Es un cinicazo. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.